Hola, gracias. Siempre es un placer estar en la CAPI con los amigos santafesinos y atendiendo esta petición de brevedad, de síntesis, pensamos cuando fuimos convocados para trabajar de estos temas, una especie de balance, ¿no? de gestión y hacer un poco un parate dado el próximo cambio de gestión, aunque sea la misma línea política, pero siempre es interesante hacer el balance, en qué punto uno está de los objetivos que se había propuesto y también para revisar en cuanto a lo que está faltando. Pensábamos esto, el tema del patrimonio en Rosario tiene una data digamos, de los años de democracia, cuando se genera la comisión de preservación, que ahora estábamos comentando la eficacia de la compañera sureña de hacerla vinculante, pero bueno, esa comisión viene trabajando desde el año 83 en Rosario, atada en ese momento sí a lo que era el plan director, ¿no? Y bueno, luego que desde 2003 se constituye el programa de preservación y rehabilitación del patrimonio, esa comisión queda incluida y a través del convenio con la universidad que se arma el inventario y catálogo de la ciudad, que podemos decir que desde el 2013 está concluido. Es decir, que el caso de Rosario es un caso paradigmático en este sentido, que hay ya a través de la ordenanza 8245 y todas las que se sucedieron, hay un inventario y un catálogo de la ciudad, con los grados de protección que tiene cada uno de esos edificios catalogados. Ahora solamente están, digamos, pasando por la oficina a través del trámite de viabilidad, los edificios que tienen un grado de protección. O sea que en ese sentido se ordenó completamente la tramitación y también es importante insistir en esto, que el programa de preservación está vinculado a la Secretaría de Planeamiento. En este sentido, la reforma o la revisión de la normativa urbana es un fenómeno que se dio junto con la creación del programa de preservación y con todos los instrumentos para trabajar la protección y la rehabilitación. Entonces, eso es interesante de recalcarlo porque también nos pone en un punto de decir qué es lo que nos está faltando. La ordenanza que incluye el inventario son todos los edificios posteriores al año 53. Y se hizo así con un criterio, podríamos decir, arbitrario, en el sentido de que, bueno, era cómo se miraba hacia atrás en el 83, cuando la Comisión de Patrimonio se crea, cómo se miraba hacia atrás, por lo menos con 30 años de distancia para poder valorarlo, el valor histórico, el valor artístico, el valor de preservación. O sea que quedan del 54 para acá muchísimos edificios valiosos que todavía no están incluidos en el catálogo y que nos interesa especialmente, digamos, un poco ese patrimonio de la contemporaneidad, de los años 50, 70, que también... Hola, que también constituye la ciudad y la ciudad cotidiana, de los espacios públicos y de las áreas residenciales que dan a la ribera o que dan al desarrollo de los barrios. Entonces, bueno, eso es todavía un pendiente que queda dentro de estos instrumentos que son el catálogo, el inventario, la catalogación, los grados de protección, el trabajo conjunto con la gente a través del asesoramiento técnico, de la posibilidad de acompañarlos por lo menos en la detección de algunas patologías que son bastante comunes, no hay demasiadas complicaciones.
Eso es lo que me parece que podemos destacar, que es la Secretaría de Planeamiento la que llevó a su cargo todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción de la preservación. Con lo cual también creo que hay cosas que están faltando y que a lo mejor tienen que ver un poco con esa interdisciplinariedad que aparece interesante, o que tiene que ver con la interacción de algunas áreas que podrían ser más profundas, ¿no? Dos de ellas son cultura y turismo, que son áreas con las que estamos trabajando, pero tal vez no con la profundidad que se quisiera. Y de alguna manera esta promoción del patrimonio contemporáneo me parece que es ideal para trabajarlo con estas áreas. Hay la idea de armar el evento de puertas abiertas, por eso también trabajar con el colegio, con la universidad, con muchos de los que estamos en el programa de preservación también trabajamos en la universidad. Entonces, ese ida y vuelta del conocimiento de la ciudad, del conocimiento de este nuevo conjunto de edilicio para proteger, bueno, estamos en eso, nos está saliendo. Por otro lado, esto como herramienta normativa me parece interesante, pero también hay algo que aparece como un detalle no menor en el trabajo del programa, que está definido directamente que hay un porcentaje de recaudación de la tasa municipal que es para patrimonio. Eso nos permite trabajar conjuntamente con la rehabilitación edilicia de algunos inmuebles. Esto se solicita, los propietarios los pueden solicitar y se colabora con el 50%. No hay, digamos, una aplicación directa, pero generalmente es así, el 50% de lo que cuesta la rehabilitación de la fachada. Entendemos que el tema de la exención de la tasa o hay algunos recursos o algunas retribuciones, digamos, primero que ya podemos pensar que la normativa restrictiva, la que cataloga y permite o no permite, y que a partir de ahora lo que suma a estos nuevos integrantes del catálogo tiene que ser más bien una normativa o digamos, la promoción, una normativa más valorativa y de promoción de esos valores que restrictiva. Entonces, de algún modo, hay algunas normas vigentes que no funcionan mucho, el padrinazgo y otras similares, que no funcionan. Entiendo que también es un poco el propio municipio, ¿no?, el que está acostumbrado a llevar adelante la promoción de los convenios o de las ayudas para rehabilitación. Me parece, sí, haciendo un poco este check-in del listado de cosas que están pendientes, que hay un cruce necesario, debiera haberlo, entre las áreas de cultura y de turismo, que de alguna manera tienden a rescatar estos valores de identidad y a promoverlos, porque ya son reconocidos, digamos, porque ya son genuinos de la propia ciudad, valores culturales, y en ese sentido me parece que lo edilicio aumenta su valor. Dentro del catálogo creo que no había nombrado las áreas de protección histórica. Hoy algo nombramos respecto a la delimitación y demás. Las áreas de protección histórica, en Rosario hay muchas, hay como 50, en el área central, en los barrios, y una de las cuestiones
me parece que es un valor que se debiera fomentar. De hecho, hay libros de algunos, por ejemplo, el barrio Hacienda, que es un barrio industrial de la zona sudoeste de la ciudad. A través de cultura se generó un libro testimonial con fotos de la ciudad, pero son expresiones tal vez aisladas y que en realidad no provocaron ningún mejoramiento ni en las viviendas ni en el hábitat. Entiendo que esa conjunción entre el valor histórico, el valor cultural y la promoción de lo edilicio o de los espacios públicos de esos conjuntos tendría que ser un trabajo articulado entre el municipio y los actores sociales de mayor alcance, ¿no? Bueno, por otro lado, creo también que todavía estamos tal vez achanchados en términos de productos. A veces se busca la promoción de un libro o digamos algún otro evento tal vez más formal, y creo que todos los recursos de los audiovisuales, los recursos de las nuevas tecnologías tendrían que estar también al servicio de esta promoción de valores de la identidad y de valores culturales de todas las áreas, que de alguna manera esa pluralidad entendía cuando la Sierra nos decía de las opiniones a favor y en contra, o las diferentes opiniones dentro de un grupo, de un territorio, existen. O sea, el colectivo no es que todos vamos románticamente hacia un único lado, sino que es un lugar de conflicto, de distintas valoraciones, inclusive de diferentes valores por edad, por generación, por grupo, digamos, sociocultural. Entonces, de algún modo hay ciertos, no hace falta demasiados diagnósticos, las fuerzas están en los barrios, la autenticidad de los valores culturales, y hay que de alguna manera acompañar, me parece, desde la gestión. Quiero decir como balance que estas cosas que tiene Rosario en función de todo lo que es el ordenamiento, podríamos decir, el ordenamiento del territorio, lo normativo, todo eso le podríamos poner un 6, un 7, pero todavía está, me parece, faltando esa promoción, aún en los barrios, aunque se hizo bastante en la última gestión, todo esto que les comentaba del esfuerzo compartido para la rehabilitación de edificios, se hizo en esta última gestión exclusivamente en los distritos. Y bueno, me parece que además esos valores de identidad de las áreas protegidas deberían entonces entenderse como proyecto de integración de la ciudad que nos está faltando. Por mí estaría suficiente lo que quería contarles. Tenía algunas cosas más del patrimonio contemporáneo, pero me parece en función de lo que estuvimos hablando previamente, era más digamos, otro tipo de requerimiento, ¿no? No sé si continuamos al final con las preguntas. ¿Dónde se puede consultar el programa de preservación? Les puedo decir, por ejemplo, en la página municipal hay algunas cosas bastante pobres, porque en esto de la interdisciplinariedad por ahí necesitaríamos a lo mejor dentro del programa un comunicador o un informático que pudiera, suponete, terminar un trabajo que empezamos, que no podemos hacerlo porque no tenemos los recursos técnicos para hacerlo, que es, por ejemplo, incluir en el sistema del Infomapa, digamos,
hay un infomapa donde están el registro catastral de todos los inmuebles y todos los datos que vos puedas tener de ese inmueble, el plano, la mensura, las diferentes modificaciones. Nosotros todavía no logramos que los informáticos nos resuelvan que aparezcan ahí todas las intervenciones que se fueron haciendo a los inmuebles de valor patrimonial en el tiempo. A veces hay ampliación, hay reformas. Cuando nosotros pedimos para los trámites el plano anterior, normalmente no hay un plano presente que tenga las modificaciones. Entonces, estamos tratando de buscar eso. Y después, las normativas que incluyen los planos y la ubicación de los edificios catalogados son la 8245 del 2008 y si quieren, creo que tengo todas acá, la 8459 del 2009, que es la del primer anillo del área central, la 8979 del 2012, que es la del segundo anillo del área central, y la 9069 del 2013, que es la de todos los cordones perimetrales. La 8243 es la ordenanza de las áreas de protección histórica, y hay otras sucesivas porque, como les comentaba, hay más de 50 áreas de protección histórica declaradas. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecerles a Laura Bertuzzi, mi compañera arquitecta de la facultad. Realmente estamos agradecidos junto al intendente de la ciudad de Rafaela, el arquitecto Luis Castellano, que es un arquitecto también, y que pidió, bueno, con gusto que participara en este importante evento. Realmente Rafaela estar participando en un evento de patrimonio urbano es un orgullo. Yo les voy a estar contando un poco cómo fue todo el proceso para llegar a lo que hoy tenemos, que es un catálogo aprobado por ordenanza, por decreto de patrimonio urbano. Nuestro proceso de preservación del patrimonio comienza por allá en el año 91 con la conformación de una comisión de preservación de defensa del patrimonio urbano, que en su momento era un grupo de arquitectos más algunos ciudadanos voluntarios que les interesaba el tema, y lo primero que se forma es esa comisión, que éramos, porque yo también fui parte por allá en aquel momento, de 4 o 5 locos tratando de empezar a armar algo y defender algunas cuestiones sobre patrimonio urbano. Bueno, acá está la comisión en el año 2012, que es la que finalmente termina aprobando el catálogo de patrimonio urbano. Nuestro proceso comenzó también después de esta conformación en el año 99 con la elaboración de un programa, con una ordenanza que es la 3236, que yo saqué algunos artículos. En esta ordenanza quiero decir que participó en su momento el doctor Rondina, que fue docente también nuestro y tiene mucha relación en muchos temas legales con la ciudad de Rafaela. Y fundamentalmente en este programa se empezaban a... Es una ordenanza extensa que la tengo acá, puedo dejarles copias para que le interese, pero bueno, lo que se empieza a instalar es esta idea a poner un freno en algunos inmuebles, y así como Rosario es anterior al año 54, en nuestro caso eran anteriores al año 45. O sea, todos aquellos inmuebles anteriores al año 45 debían pasar a ser analizados por esta comisión. ¿Qué es lo que pasó? Esto desde el 99 hasta ahora funcionaba así, la comisión seguía funcionando, pero claro, no teníamos los inmuebles, entonces venían los casos puntuales y se generaba un malestar, un ruido, y más con estas cuestiones que hablaron anteriormente de la propiedad privada. La verdad que siempre fue un tema tedioso, y éramos los locos de patrimonio, para decirlo de alguna manera. Una cosa también importante, que por ahí también se habló de esta ordenanza, es que también empieza a haber alguna especie de retribución económica para el caso de aquellos que
demuestren que no tienen recursos económicos para proteger el inmueble y es una excepción a la tasa por el equivalente a lo que sale la hora de recuperación y el tiempo de recuperación del inmueble. No es una excepción eterna. Bueno, yo ahora estoy cumpliendo un cargo de Secretaría de Desarrollo Urbano, pero en realidad yo hace 20 años que trabajo en la municipalidad y como en el año 91 no participaba en la municipalidad, pero siempre estuve trabajando en temas relacionados con lo urbano, ¿no? Sí me tocó estar trabajando técnicamente en la elaboración de este catálogo. Fui un poco la que me puse al hombro en la temática del patrimonio urbano. Quiero decir que me sirvió mucho el catálogo que hicimos en la facultad, lo comentaba recién, que me tocó con Laura analizar el edificio de ferrocarriles allá enfrente de la Plaza España. Fue un aporte importante ese catálogo que había coordinado la arquitecta Adriana Corrado. ¿Dije bien el apellido? Collado, perdón, no me sonó por eso. Y bueno, más otras informaciones que bueno, habíamos traído de España. Y empezamos a trabajar en esta cosa tediosa porque realmente nos tocan a los arquitectos estas ordenanzas pesadas. Yo también trabajé en el Código Urbano, que les voy a comentar. La verdad que es mucho trabajo y más en temas que son delicados cuando intervenimos en la propiedad privada. Yo paso a coordinar la comisión por ahí en el año 2011, anteriormente había otros arquitectos, que ya había algunos relevamientos hechos fotográficos y empezamos a completar esos relevamientos y empezar a ponerle definiciones, ¿no? Entonces empezamos primero a clasificar las fotografías y los edificios que teníamos en aquellos de interés histórico testimonial, interés artístico arquitectónico y interés paisajístico ambiental. Esta fue la primera valoración que hacíamos. Después en sí, con respecto al grado de protección en sí de los inmuebles, donde empezábamos a entender que había una protección integral a inmuebles donde, si bien todos pueden ser intervenidos, pero hay algunos edificios cuya características requieren la protección total o casi total. La estructural que tiene que ver más con aquella mayoría donde no es solamente la fachada, sino también por ahí hay algún hall, alguna escalera, algunos elementos internos que merecen también ser atendidos. Y hay dos clasificaciones más, que es la de envolvente, que tiene relación con lo artístico paisajístico, con la valoración aquella que nombrábamos anteriormente, que tiene que ver más con lo urbano, que es el más complicado para nosotros tratar con los propietarios. Como decimos, hay un conjunto de edificios que tienen ese grado de protección estructural que prácticamente se protegen solo porque los mismos propietarios lo protegen. O sea, tienen una calidad arquitectónica que difícilmente el propietario venga con un planteo de demolición. Aunque, bueno, ahora tenemos un caso que después, si da el tiempo, les puedo contar. Y el envolvente, que tiene que ver con esa sucesión de fachadas telón, que es característico de las ciudades, por lo menos de muchas de las ciudades de acá de la provincia, de la región, en donde queremos seguir preservando esa idea de manzana original. Y después, el último, que es el potencial, que tiene que ver con aquellos edificios que han perdido su grado de valoración, y nuestro caso emblemático es la vieja terminal de ómnibus, que en realidad era el viejo mercado de la ciudad de Rafaela, y hoy lo tenemos recuperado como un complejo cultural donde le hemos devolvido simetrías, aberturas, aventanamientos que se habían demolido para las entradas de los colectivos, había columnas rotas que quedaban ahí, o sea, estaba totalmente destruido. Realmente se logró una recuperación total de este edificio. Bueno, después este es el listado de obras que se permiten digamos, en función del grado de deterioro del edificio o de idea de preservación, el tipo de obras que estamos planteando dentro de lo que es el listado. Le
pusimos un código también a cada una de las fichas y de los inmuebles. Y bueno, lo que es el relevamiento y recopilación de información, bueno, hicimos un zoom para que se vea un poco cuál es la idea de ficha que empezamos a redactar, a escribir, a pensar, que tiene que ver con emplazamientos, datos de interés. Se hizo un trabajo bastante tedioso también de sacar copias de planos de cada uno de los inmuebles, que la verdad que todas las áreas se han portado muy bien, se ha trabajado muy coordinadamente con catastro, con obras privadas. La verdad que fue un aporte importante, ¿no? Desde el nivel, porque es otra historia, ¿no? A nivel municipal trabajar interdisciplinariamente, interáreas, es todo un tema. La verdad que se logró un buen equipo. Una cosa que no conté de la Comisión de Preservación es que participan de ella representantes del Colegio de Arquitectos, representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en este caso, planeamiento fue antes, o digamos la que está a cargo del área de patrimonio, de la Secretaría de Cultura, y hay 2 representantes del Consejo Municipal, que generalmente, o sea, es indistinto, hay veces que son hay uno que es del mismo bloque, a lo mejor del Ejecutivo, otro, en este caso, los 2 concejales que están participando son de otros partidos políticos. Esto por ahí lo quiero aclarar, porque la verdad que es una comisión no vinculante, pero al hacer así participativa hay una decisión política del intendente que todo este tipo de comisiones, porque no es la única, tenemos la comisión asesora donde trabajamos con varios colegios en proyectos como el Código Urbano, tratamos de respetar las definiciones y el espíritu, lo que sale de estas comisiones. Como los inmuebles, estas fichas de inmuebles se aprueban por decreto del Ejecutivo, no por ordenanza, porque la ordenanza ya, digamos que le da la facultad al Departamento Ejecutivo para ir incorporando inmuebles. La verdad que es un nexo importante porque ya en el relevamiento, en el seguir eligiendo, porque de hecho ahora este catálogo que traje copia ya está desactualizado porque se han agregado algunos inmuebles, nos permite esa vinculación y ese aval del Consejo Municipal. Eso lo quería decir porque por ahí en la exposición, por hacer rápido, me olvido algunas cosas. Bueno, acá empieza a verse cuáles fueron las primeras ideas de las fichas de patrimonio. Estamos viendo un club de automóviles antiguo que le decimos en la ciudad. Ahí antiguamente se arreglaban, era un taller de los autos que corrían a las 500 millas. Como ven, bueno, es un galpón, pero bueno, tiene toda una carga histórica importante. Las 500 millas, bueno, es emblemático en la ciudad, exactamente. Gracias. Hay una descripción del inmueble donde se cuentan estas cosas y bueno, como empiezan a ver, esto que nos gustaría, ¿no? Lo que yo les contaba anteriormente, el nivel de valoración, se marcan, están los 3 cuadraditos que estaban, los que están llenos son los que, digamos, están marcados como una valoración. En el caso del grado de protección es estructural. Bueno, este es otro edificio que es la antigua usina, que hoy está convertida en un museo, el Museo de la Usina, donde están las antiguas máquinas de la EPE, de energía. La verdad que es un museo interesante, donde también, bueno, es similar al edificio anterior, ¿no? Contamos la historia, se marca el nivel de valoración, grado de protección. Esto es para poner el ejemplo de una casa Braja en este caso, y la casa la tienen, los propietarios la tienen impecable. Bueno, este propietario había venido a pedir una excepción de la tasa porque le iban a arreglar, y bueno, ahí se mete el secretario de Hacienda y dijo, no, pueden manejarlas. Bueno, no, esto es anecdótico, pero bueno, por ahí les cuento algunas realidades políticas y de gestión concreta, que por ahí está bueno, porque no es todo tan lineal y tan parejo. Bueno, y es la ficha completa. Este es el frente de la ficha, donde, bueno, aparece la ubicación del inmueble, aparecen los datos de interés, la descripción, la foto, el tipo de obras que
se permiten realizar, que es este listado, también marcando el cuadradito lleno qué tipo de obra, los grados de valoración, el grado de protección, el estado del inmueble. Bueno, estas también son casas, en las fichas pusimos algunas cosas lindas, hay de todo, ¿no? Bueno, acá se ven esto de fotocopiar, escanear todas las plantas, hay algunos estados de los planos que son de tela y son complicados, pero bueno. Hay un tema interesante que nos discutimos una vez, porque como se habló tanto de legal, nosotros lo legal se lo derivamos casi todo a los fiscales, ¿no? Pero nos encontramos cuando quisimos publicar este catálogo, que este es el completo, con la parte de adelante y la parte de atrás de la ficha, hay una situación que se llama habeas data, algo así, que es el tema de la reserva de información, con lo cual a nosotros desde Fiscalía Municipal nos habilitan a editar y publicar el libro solamente con la ficha, la parte de adelante de la ficha, no mostrando el interior de la casa, es algo que haya una expresa autorización de los propietarios. Bueno, estas son otras casas, siguen los mismos ejemplos. Esta es una escuela de la década. Bueno, ese es otro tema. Si bien nosotros tenemos un grado de protección anterior al año 45, también protegimos y estamos protegiendo posteriores. Hay casas modernas de la década del 60. Bueno, esta es una escuela de la época de la década del 60 también, 50, 60. Digamos, nos habilita el programa, por supuesto, a preservar otro tipo de edificios que no son anteriores al año 45. Bueno, este es el caso que yo les decía, los almacenes de Ripamonti, que no están así, lamentablemente, si hoy van a ver, es una ruina, porque, bueno, me detengo, no sé cuánto me falta, ya me debo haber pasado, quizás, no, estoy más o menos, bueno. No, el tema de los almacenes de Ripamonti es todo el conjunto de Ripamonti. Estos son los almacenes, al lado está la casa de Ripamonti y en la esquina el museo. Además de ser patrimonio municipal, están declarados por ley provincial monumento histórico provincial. El propietario es de Buenos Aires, es un escribano aparentemente con mucho poder adquisitivo de Buenos Aires. Y la verdad que es una lucha. Es lamentable lo que estamos viviendo hoy con este edificio. Hubo un intento de hacer un hotel donde participó un arquitecto de Rafaela, Carlos Aguirado, y un arquitecto de Rosario, que es conocido los nombres porque el arquitecto Caballero, donde habían hecho, entre idas y vuelta, un proyecto interesante. Acá también es para destacar cómo coordinamos con el Código Urbano. El Código Urbano tiene un artículo donde, además que les voy a mostrar que también trabajamos con un área de protección urbana, que es donde incluimos los anteriores al año 45, tiene un artículo donde se trabaja en proyectos especiales, por ordenanza particular y por algún interés arquitectónico, paisajístico, patrimonial, económico. Se habilitan otro tipo de proyectos por fuera de las reglamentaciones que tiene el Código Urbano. El Código Urbano establece como reglamentación estándar, ¿no? Pero si aparece algo interesante, habilita por ordenanza particular y que se trabaja, además de la Comisión de Patrimonio, en este caso, la Comisión Asesora, que también está creada por la ordenanza 3950, se trabaja en proyectos especiales. En este caso, ¿qué pasaba? Se planteó como una especie, no de torre, pero un edificio en más altura en este rincón, que serían las habitaciones del hotel. Se recuperaba todo esto esto tiene una cosa interesante, que tienen pasajes subterráneos, que eran viejos depósitos y bodegas. Se recuperaba todo ese hall de planta baja y esos túneles subterráneos para espacio público de la ciudad. Con lo cual, además, el interior de este edificio, lo más interesante es todo un casetonado y un espacio central que es en esta zona, donde tiene un casetonado de madera impresionante. Si ellos hacen, con la altura que le dice el código, un edificio arriba de esto, por supuesto que destruyen todo el casetonado. Con lo cual, la idea fue excepcionar la altura, permitirle un poco más de altura, porque le estábamos restringiendo
este sector del edificio donde está el casetonado y obligadamente tenían que utilizar, solamente podían utilizar este rincón. ¿Qué pasó? Que el propietario en un momento se hicieron fundaciones, se demolió, porque no está más así, se demolió el edificio, salvo el casetonado, toda esta esquina está, no sin la fachada, pero sí está, bueno, no sé qué dice. Este sector está vacío adentro, o sea, es una piel. Y bueno, hoy lo tenemos así en ruina, nos hemos sentado con el propietario muchísimas veces, se ha excepcionado por ordenanza para que tenga más altura, y bueno, esta situación de que es un propietario de Buenos Aires y que no siente la ciudad es un problema. El edificio Ripamonte, de ahí eran los antiguos almacenes Ripamonte, de ahí parte de toda la ciudad prácticamente, así que es como un hito dentro de la ciudad, y la verdad que no tiene mucho interés aparentemente en seguir con este hotel. Sí estamos implementando una multa que la tenemos por ordenanza tributaria por edificio deteriorado. O sea, que es bastante salada y que vino un par de veces a que se la saquemos, y bueno, ya nos hemos puesto bastante duro en no sacársela, por supuesto. Bueno, creo haber contado bastante, por ahí les puedo mostrar el planito de la ciudad, pero bueno, también trabajamos con esto de las áreas de protección y circunscribimos mayoritariamente los edificios patrimoniales dentro de esa área, como para acotar y no tener estos problemas que teníamos muchas quejas de los profesionales, sobre todo, en que no estaban por ahí las reglas claras, y entonces en este caso ya tenemos todas las reglas claras, están aprobadas por ordenanza y por decreto cada uno de los inmuebles. Bueno, cualquier duda, muchísimas gracias por la atención. Algunos de los que pertenecemos a pequeñas comunidades, a ciudades que hemos trabajado muchísimo en el tema, pero que por ahí no tenemos la posibilidad de expresar estas cuestiones. Yo digo que, por otro lado, asistir a estas jornadas con las charlas que uno escucha marca un parámetro, un lugar, un marco en donde uno está ubicado, con aquellas cuestiones que en algunos casos no hemos podido avanzar, y en otras cuestiones que consideramos y nos sentimos orgullosos que hemos podido avanzar. Y algunas de ellas tal vez se encuentran, no digo diametralmente opuestas, pero parecería ser que si uno toma una idea sistemática no podrían ocurrir. Pero bueno, voy a contar algunas para que también nos demos cuenta de esto. Para los que no conocen, porque no hay gente de Santa Fe, yo pertenezco a una ciudad que está a 40 kilómetros de la ciudad capital de Santa Fe, hacia el oeste, la ciudad de Esperanza, que es una ciudad donde se desarrolló la cuna de la colonización, donde Esperanza es prácticamente madre de colonia, porque se hizo la primera subdivisión de la tierra, y allí podemos hablar tal vez en aquella época de la primera área reservada para un área urbana, si queremos hablar del concepto de área. Y a partir de allí se generaron una serie de colonias, de ciudades más pequeñas, de comunidades, incluso Rafaela, que surgieron de ese espíritu inmigratorio y que determinaron, vuelvo a decir, un factor fundamental, que fue la subdivisión de la tierra en esta pampa gringa. Cuando uno pone, bueno, yo puse síntesis histórica del 89 al 2015 porque, como decía Gisela, ¿no sé? Graciela, perdón. Como decía Graciela, en aquel fenómeno de los 70, 72, 73, hasta el advenimiento de esta nueva etapa democrática en el 83, nosotros hemos asistido en ese periodo que va del 83 al 89 en la toma de conciencia, en la toma en aplicar conceptos en aquello que para algunos era una materia inabordable o que era difícil aplicarla en determinados territorios.
ciudades pequeñas. Pero Esperanza tiene, como alguna de estas fotos marca, un patrimonio arquitectónico que representa esa época floreciente, muy importante, una pauta de vida que en algunos casos, que esto inmortalizó obviamente un fotógrafo de trayectoria nacional como Fernando Paillet, que demuestra en muchos de estos casos que esas pautas hoy algunos tenemos la obligación o el deber de preservar, y edificios que hoy, en el momento en que estamos viviendo, tienen un valor patrimonial porque tienen una fuerte impronta de mantenimiento y de presencia en la ciudad, algunos de los cuales, como estos, son verdaderos íconos urbanos. En ese sentido, nosotros, como decía, del año 89, tenemos la primera ordenanza de generación de la Comisión de Patrimonio Cultural, Arquitectónico de la ciudad, donde también hay que decirlo, hablar en esa época de desarrollo urbano, de los viejos planes reguladores o códigos de ordenamiento territorial y de preservación no era fácil. Yo particularmente, Alicia ha sido socia mía durante mucho tiempo, he nacido en la ciudad de Esperanza y he desarrollado toda mi actividad en el ejercicio liberal de la profesión, pero también lo he hecho desde la presencia y la participación política, y desde hace 4 años nos toca que todo aquello que alguna vez dijimos poder mejorarlo o empeorarlo desde la gestión política, o sea que un poco lo que yo expreso es la voluntad y el desarrollo de la visión política, no solamente técnica. Esta ordenanza tuvo una modificatoria que presentamos nosotros en el año 2014, porque en este decreto, que es la de la conformación de la Comisión de Patrimonio, también tenemos que situarlo contextualmente. En el año 89 los profesionales estábamos inscritos en una organización multiprofesional, no existían los colegios en la provincia de Santa Fe. Entonces la lucha que hemos dado nosotros para la creación del Colegio de Arquitectos, en ese primer decreto establecía la presencia de una asociación multiprofesional. ¿Cuál era el problema que tenía esa asociación multiprofesional? Que dado el sistema eleccionario de esa asociación podía corresponder que 2 ingenieros mecánicos, 2 técnicos constructores, con todo el respeto que merecen, y 2 ingenieros agrónomos, que eran los que nucleaban el consejo de ingenieros, podían ser los representantes ante la Comisión de Patrimonio. A mí me toca ingresar. La gestión en la que yo estoy enmarcado lleva 8 años, 2 periodos, y fue reelecta por 4 años más. A mí me tocó actuar en el segundo periodo de esta gestión, o sea, del 2011, 2012 al 2015, y hemos propiciado desde el Colegio de Arquitectos, porque también participo y milito en el colegio, la creación de esa modificatoria, de esa ordenanza, que nos permite incorporar 2 miembros de la Junta Promotora del Colegio de Arquitectos, que tiene una expresión territorial, para que así exista un equilibrio, y es la actual composición que tiene la comisión. En ese sentido, la comisión ha trabajado, y hablando de falencias, por lo que decía la arquitecta Niso, en el año entre el 2000 y el 2004, y también con anterioridad, la comisión ha trabajado conjuntamente con el voluntarismo de muchos arquitectos y representantes territoriales, digo, la directora del museo, los historiadores, la secretaria de Cultura, que conforman esa comisión, en la búsqueda del famoso inventario de la ciudad, de esos bienes que ustedes veían en la fotografía, que hoy, gracias a Dios, todavía algunos están en pie. Allí se hizo un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. Algunos que están acá después me van a odiar porque voy a ser crítico en algunas cosas. Ese convenio terminó con una redacción que firma el arquitecto Carlos Reinante a el técnico constructor Oscar Leonardi, que era el director, era el presidente en ese momento de la asociación profesional, adjuntando el listado que ese equipo había trabajado en aquellas obras patrimoniales. Obviamente 2004 al día de hoy está desactualizado. Desde el medio se solicitó que se incorporen las obras contemporáneas. Bueno, esto fue todo un trabajo que terminó hasta ahora solamente en el listado, porque así sí, tal vez tenemos que dejar y aclarar nuestra ineficiencia, si se quiere, en ese caso, porque cambió la gestión política, nuestra gestión recibió esto, y a partir de allí estuvimos bregando por un convenio con la universidad, y allí tal vez después tenemos que hablar o ver cómo la universidad pública, a través de los servicios terceros, también debe encontrar algún vínculo de comunicación
negociación con los municipios, municipios que tienen presupuestos bajos, comunas que tienen presupuestos bajos, y dado el monto que significaba hacer ese inventario, todavía hoy no lo podemos tener compendiado como el arquitecta Niso decía en Rafaela. Este es el listado de las obras que hoy obviamente está desactualizado. A partir de allí vivimos un problema serio y difícil. En realidad quiero decir que yo no tendría que estar hablando, y me olvidé en la presentación, porque quien es la jefa de planeamiento que me acompaña es la coordinadora de la comisión, la arquitecta Claudia Lombó, que es de la ciudad de Santa Fe, pero muchísimos años que trabaja en Esperanza. Asistimos a este tipo de situaciones que ya está de más, porque acá todos entienden en esa puja y en esa decisión en qué es lo patrimonial, cómo se baja el concepto, cómo se bajan esas bibliotecas que a veces los arquitectos y los académicos tienen respecto de la preservación, y cómo se utiliza desde lo político ese mensaje, terminan en ese reflejo triste de la puja entre lo que se dice telón patrimonial, que es el reflejo de una fachada, y la impronta, que la arquitecta Graciela decía muy bien, de los desarrolladores urbanísticos, en una ciudad que intenta preservar una escala y que, dado el código que se generó en algún momento, en algún área tiene un plano límite de 15 o 17 metros. Estos son algunos ejemplos que yo puse de esa discusión que se da, algunos buenos, algunos malos, en donde la fachada se preserva un poco mejor o un poco peor, pero que han generado un debate y una negociación entre los privados y el Estado. O pensar que allí hay una casa histórica y atrás de esa fachada hay 4 fulones que trabajan produciendo la curtidoría Sadesa, que es una de las firmas más importantes del mundo, digamos, que está presente en Esperanza. Pero bueno, costó muchísimo lograr que no derrumben un bien patrimonial, que lo mantengan, que lo cierren. Esas ventanas nunca se van a abrir y esperemos que nunca se abran por beneficio de la ciudad, y a partir de allí preservar un bien fundacional. O arquitecturas más modestas que con la presencia, la intervención y la buena voluntad del privado logran preservarse. Yo, por lo que decía también Graciela, y me alegra haber venido a la jornada porque aprendí muchísimo al respecto de lo que tiene que ver con la cuestión legal y sobre todo con la declaratoria y con la posibilidad de meter recursos concretos en esta relación de lo público y lo privado. Diferencie lo que tiene que ver con la propiedad pública, los recursos y los presupuestos municipales. Yo quiero que sepan que la ciudad de Esperanza tiene 45.000 habitantes y tiene un presupuesto para todo su funcionamiento de 100 millones de pesos y tiene una tasa promedio de los habitantes de 90 pesos. De 90 pesos. Queremos llegar al modelo Rafaela, donde por lo menos podamos poner una tasa específica. Ellos declararon el adoquinado como patrimonio histórico y de allí tiene una tasa específica, pero nosotros no podemos lograr. Y eso que los rafaelinos son piamonteses y los nuestros son suizos. Yo soy la excepción. Este es un edificio emblemático, logramos parar, por eso digo de lo público, logramos parar. Este fue el primer sanatorio, uno de los primeros sanatorios de Esperanza, posteriormente pasó a ser Banco Nación, después tuvo el estudio Fernando Pailet y después lo adquirió una familia que vivió en forma privada con una farmacia de gran envergadura que funcionó durante mucho tiempo. Los herederos presentaron durante 3 años consecutivos el pedido de demolición, con muchos desarrolladores que avalaron ese pedido para desarrollar allí un emprendimiento inmobiliario, porque esto está a una cuadra de la plaza central de la ciudad de Esperanza. En realidad teníamos un gran problema, no teníamos ninguna posibilidad, como decía Graciela, porque no teníamos el inventario, porque no teníamos el soporte jurídico para afectar la propiedad privada y porque a su vez indudablemente no teníamos la fuerza, más allá del pedaleo, si se me permite el término, hacia los desarrolladores, desde propuestas para hacer edificios hasta propuestas para hacer un petit hotel, desarmando toda la cúpula con algún arquitecto que deliró, con una cubierta de vidrio, etcétera, etcétera, que fuimos controlando y llevando hasta el lugar que el Estado, y esto creo que lo voy a decir porque pertenezco al esquema que defiende el Estado que controla y que regula, el Estado pudo afectar fondos. Yo
escuchaba el otro día cuando se decía que se pueden reducir las retenciones en la soja. La retención en la soja representó en la provincia de Santa Fe el 35% de la obra pública. Y la soja significó que se crea una ley de obras menores que permite redistribuir a los municipios de acuerdo a lo que el municipio, por lo de la autonomía municipal, determinan, afectamos. Nosotros resolvimos, en vez de pagar el gasto general, los recursos corrientes, en vez de hacer viviendas, comprar este palacio. Y hace 2 años lo compramos. Por supuesto que la oposición, después que lo compramos, a los 3 meses nos empezó a decir que lo abandonamos. Pero indudablemente, a partir de allí, empezamos a generar un proyecto con la gente del Más Cerca, un programa nacional que destina muchos recursos para muchas cosas. Trabajamos con la gente de la Dirección Nacional de Arquitectura, concurrió el arquitecto Bango, que es un arquitecto de carrera de Buenos Aires, para hacer un relevamiento, y estamos en un estudio con una cátedra de la universidad, en un convenio de la Universidad Tecnológica y un agente de la Universidad Católica, haciendo el estudio de las patologías del edificio para a partir de allí hacer un plan de inversión sobre este edificio. Estamos cumplimentando todas las provincias del Más Cerca, esperando que el Más Cerca siga. Este es un edificio importante, como el edificio del Molino Angelita, una manteca conocida por muchos de ustedes, que pasó al Estado también, y que a partir de allí se localizaron obras como el Liceo Municipal y se cedió este edificio, el de la derecha, como bien patrimonial al Instituto Tecnológico de Educación No Formal, que, bueno, obviamente tiene una matrícula importante de alumnos que son después reconvertidos en las tareas de la industria de la ciudad. El edificio del ferrocarril, esta es una obra que, conjuntamente con un informe que hizo la Universidad Nacional del Litoral, hace unos días había una exposición expuesta acá de las obras de los edificios de correo y telecomunicaciones de la década del 50. Esperanza tiene uno de esos edificios que tenía un problema serio de estabilidad. Hicimos un programa y una planificación con la Universidad del Litoral, con un informe, estamos respetando ese informe, también con la ley de obras menores y con el proyecto Más Cerca. Ya hicimos todo el sistema fundacional, de reconvertir las fundaciones para estabilizar el edificio, y hoy estamos trabajando en las azoteas, un programa que nos va a llevar muchísimo tiempo porque estamos en el orden de 1 millón de pesos de inversión anual, nada, pero que de alguna manera tenemos el objetivo de seguir haciéndolo. Y la propiedad privada, y un poco también lo que decían hoy, que hablaba la arquitecta Niso y hablaba la arquitecta Longo. Esta es una propiedad emblemática, un viejo almacén que referencia casi a una foto que yo pasé de la colonia, viejo almacén que nos referenciábamos desde chiquito. Lo preservamos dentro de ustedes piensen que no tenemos el inventario y tenemos solamente la ordenanza que cataloga desde el punto de vista de los años y del voluntarismo y el esfuerzo que hace la comisión. Y sí, como dijo la arquitecta Niso, nosotros logramos, ahí dice Alfonso Gómez, que es duro como el de Rafaela, pero logramos que firme la exención de la tasa. Se le otorgó la exención de la tasa casi de por vida mientras mantengan ese edificio, pero él redobló el esfuerzo y al costado presentó la nota para que ahora nosotros paguemos la reforma de eso, avalado obviamente dentro de un marco legal que esta persona tiene, y en esa discusión estamos, pero así estamos obviamente circunscrito a la no generación de un precedente, obviamente. Esta otra cuestión que habla de la necesidad de control, perdónenme si me voy, pero Miriam me conoce, habla de cómo también hay que preservar a los miembros que trabajan en la comisión. Nosotros, obviamente sabrán, algunos, después de 24 de una gestión de un color político, llevamos otro habiendo ganado, es obvio que no tenemos los medios de prensa. Entonces eso también es un factor importante a que la prensa, el factor mediático, actúe fuertemente sobre la oposición del Consejo Municipal para que ataquen a la Comisión de Preservación, que son personas que trabajan por buena voluntad ad honorem y que han generado en esta situación, en estos dos medios que tienen en la ciudad, decir que esta era una casa histórica porque pertenecía a una familia. Y obviamente el resultado del que pasamos al principio, logramos mantener la fachada, porque también hay que explicarlo al intendente por qué decimos que no tiene valor histórico. La
casa estaba destruida. Y por otro lado, con mucha agresividad y un enfoque bastante doloroso para algunos casos, que determina que en otro caso, que le llamaron derrumbe, que fue lo máximo que pudo llegar, sin tener legislación, sin tener inventario, preservar esta casa, no sé cómo es, pero preservar la casa que está a la izquierda de los bloquecitos amarillos. Esa era la casa del primer médico del hospital de la ciudad, una familia emblemática que está sobre la ciudad. Hay un telón de fachada muy claro porque eso da a la plaza. La idea era mantener el límite. Los arquitectos han trabajado conjuntamente con la comisión para poder lograrlo, pero esos tres negocios que no tenían que ver con el patrimonio de la propia propiedad, pero los mismos dueños, se jugó de la comisión que no tenían un valor patrimonial, y logramos pelear contra un león como es Musimundo para que preserve el 70% de esa fachada y de la propiedad, manteniendo la caja y autorizando la demolición de esos bloques. Por supuesto que hemos recibido todos los improperios habidos y por haber, y allí está el informe de la Comisión de Patrimonio, porque han llegado a juzgar que miembros de la Comisión de Patrimonio, no los políticos tenemos lomo duro y aceptamos muchas cosas y ya estamos acostumbrados porque elegimos esta situación, sí, mucha gente de honorabilidad que trabaja, haberla relacionado con los negocios espurios con una empresa. Esto mereció un comunicado fuerte de la comisión que fue aceptado por la ciudadanía. Cuando se expresa, también a los medios se les condena. Nosotros desde el año 2012 entendimos que el tema de la patrimonial, nosotros tenemos dos espacios de participación social comunitaria. Uno es un cabildo abierto que hemos generado en la ciudad, que funciona cada 15 días por delegación de las vecinas de la entidad intermedia, y hemos generado el Plan Urbano Sustentable, proyección 2030, en el cual el tema urbano está relacionado íntimamente en este concepto área de no preservar solamente bien edificios y arquitectura, sino también espacio público, calidad de vida y espacio ambiental. Lo hemos incorporado dentro de lo que es el plan urbano. Esos son las tapas de 3 boletines que sacamos bimensalmente con la tasa y se reparte persona a persona, en esto también de hacer docencia y de generando una concientización. Voy a ir más rápido. Allí abajo está tal vez el hecho más importante que yo venía a contar acá. Nosotros en este concepto de área hemos trabajado durante años muchísimo con gente de la Nación. La arquitecta Graciela nombró al arquitecto Moreno. Nosotros hemos trabajado con Carlos muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Ha venido cuantas veces lo solicitamos, tanto él como la doctora Niso, Gali, me confundí, la doctora Gali, y arquitectos de su comisión, incluso por allí está también la arquitecta Meren, que es un referente de esta región, trabajando en relaciones con el Ejecutivo. La que está allí abajo es la intendenta, que es muy flexible en el sentido de estos temas, y hemos trabajado en declarar a la ciudad de Esperanza, a raíz de un proyecto como madre de colonias, bien histórico nacional. Para eso necesitamos reunirnos y trabajar con Moreno. Trabajaba muchísimo, lo ha hecho en el carácter público. Este es un teatro en donde hemos convocado a la gente para explicar el trabajo de la comisión de lugares, museos y sitios históricos. Hemos generado a partir de allí la presentación nacional y tuvimos la suerte que hace menos de un mes en el boletín oficial, con la firma de la presidenta del país, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, salió aprobado el área fundacional, una parte del área fundacional que con Carlos Moreno delimitamos, porque en realidad el área fundacional de la Ciudad de Esperanza es esa famosa franja que es balón castellano entre los protestantes y los católicos, previó 5 cuadras desde el río hasta el sur, para que allí se desarrolle el esquema urbano, como acá se presentó hace muy poquito un libro del arquitecto Chapero, donde habla de la esperanza urbana. Desde allí se preveía la urbanidad, y esto hoy que podamos tenerlo refrendado en una declaración nacional nos hizo doblegar el esfuerzo y avanzar en acciones simultáneas. Allí está la franja, esa franjita son 5 cuadras de ancha desde el río hasta el sur, y esas son las concesiones que se subdividió la tierra, para que no lo saben. Y este es el esquema de la Plaza de Esperanza cuando convivía un edificio de la municipalidad,
la vieja iglesia que después se reformó, pero allá atrás se ve una chimenea que era el molino Angelita y también se verían los molinos a viento, o sea que convivía en un área urbana la producción, lo público y el culto. Esto nos llevó a nosotros a que a través del plan urbano podamos, queriendo preservar esas, que no son solo fotitos, sino que son un poco el tipo de vida como vivimos nosotros, a través de limitar el crecimiento. En estos grafititos se marca cómo empezó la ciudad y cómo en el 2012 la ciudad estaba totalmente fragmentada, tal vez sin ningún control. Pusimos un control desde el urbano y delimitamos un área fundacional. Y allí hicimos una ordenanza, que si nos pegaron por unos segundos nos van a pegar mucho más, que estamos esperando que venga la intendenta de un viaje para que la firme, porque esto viene después de la declaración de interés nacional, una ordenanza que establece la derogación del plano límite, el FOT y el FOS, en el área fundacional, para preservar aquellos íconos que decíamos al principio que todavía se referencian como monumentos históricos, como edificios emblemáticos. Un plano límite que arrancó en el código del 90 en 12 metros, que por la presión inmobiliaria se llevó a 15 y que nosotros por esta ordenanza, que esperamos que el Consejo nos apruebe, lo bajamos a 9. En todo un casco histórico que para nosotros creo ser fundamental. Para preservar esto, que no es otra cosa que la forma de vida de Esperanza, donde se diferencia perfectamente los edificios públicos de aquel tejido urbano que tiene una escala que nos permite vivir como nosotros creemos que representa la calidad de vida. Nada más. Como se viene hablando hasta ahora, cuando hay ciertos conceptos que se van consolidando, es como más fácil lograr un consenso como para fijar determinadas pautas de coexistencia de lo antiguo con lo contemporáneo. Yo particularmente me interesaba, no sé si quieren retomar alguno de ustedes, un poco de recogiendo las charlas de los compañeros de mesa. Me parece recalcar la importancia de las reglas claras, por un lado, como uno de los caminos, es decir, la voluntad de ordenación y la posibilidad de generar los instrumentos para ordenar. La voluntad política es otro camino y es interesante cuando está sustentado, como vos lo decías, un poco en lo que es el clamor popular, por decirlo, pero no siempre está tan claro. No siempre está tan claro. Entonces, creo que también está bueno mirar estas dos procederes o estas maneras de actuar respecto al patrimonio como soluciones posibles sobre todo en los temas cotidianos y en los problemas cotidianos que tienen que ver con las formas inmobiliarias, con el deterioro propio de obras muy valiosas, pero que a veces se deterioran igual. Y lo que quería también comentar un poco es que estamos trabajando con el colegio con el Distrito 1, digamos, un poco interdisciplinarmente con la academia, con la municipalidad, con el colegio, con diferentes ONG, trabajando el tema de la ley provincial, generar un anteproyecto, es la idea, de ley provincial del patrimonio para Santa Fe. Un poco recogiendo esto que hablábamos de la Constitución, de la ley nacional, que deja ese camino abierto a la posibilidad de que las provincias puedan fijar el rumbo de la política de preservación de los sitios, de las ciudades y de los edificios. Y me parece que es un camino en el que nos tenemos que comprometer todos, institucionalmente, voluntariamente, porque permitiría, estos cascos históricos como el que vos nombraste de Esperanza, que lo viviste y conoces las fuerzas presentes que todavía lo mantienen, se repite en toda la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que es muy importante que podamos avanzar en esto que es legislativo
y sin descuidar esa otra parte que es la que sostiene, la que le da sentido, digamos, el valor que le da a la gente que todavía sigue pensando que hay vida detrás de esos edificios, de esas paredes, ¿no? Yo le quería preguntar a la arquitecta, ¿puede comentar o desarrollar un poquito la propuesta del impuesto compartido para las obras privadas? Digamos, si son solamente para recupero de fachadas o si puede llegar a ser mayores. Mira, ¿cómo fue la implementación? Bueno, yo te cuento la verdad que digamos, por poco que se fue haciendo por costumbre, porque no está escrito en ningún lado que diga que se recupera la fachada. Ni que es el 50, puede ser el 100, puede ser el 20, puede ser lo que el Ejecutivo quiera. Lo que sí está claro es que un 3 por 1000 de la recaudación. Y otras cosas, no puedo precisarlas porque dependen de las excepciones a las alturas de diferentes normativas, ¿no? Por diferencial de altura, bueno, hay algunas otras normas que están contribuyendo a esto. Por lo general se otorgan sí a inmuebles catalogados. En este sentido, encontré, digamos, todo suma, ¿no? Porque son criterios que a veces tienen que ver con las comunidades que lo generan. Cuando la compañera Rafaela nombraba esa situación social o económica del propietario, del que puede ofrecer el legítimo interés, sea un propietario, una sociedad o no sé, un fideicomiso, en el caso de Rosario más bien se evaluó en su momento, eso no lo conozco en profundidad cómo fue definido, pero sí lo seguimos discutiendo. Se preserva, digamos, el interés está en el inmueble, no en el inmueble que contribuye a la ciudad. Por eso se trata de inmuebles catalogados y apreciados por el catálogo. Independientemente de si su propietario es, digamos, pobre o rico, por decirlo. Eso puede ser discutible, puede ser, de hecho, ellos tienen otra mirada y me parece que está bien que se pueda a lo mejor hasta cruzar, pero la prioridad es esa, el inmueble catalogado, ¿no? Yo está dentro del inventario, si no, no se le otorga a una persona por más que tenga una fachada linda o que tenga problemas en su inmueble. Por otro lado, aparece una necesidad sí de otorgar, de visibilizar que los propietarios tienen la responsabilidad, no solo sobre la ruina, que tiene una responsabilidad legal, sino sobre los inmuebles en general y sobre los inmuebles de valor en particular. Entonces, muchas veces vienen digamos, llegan por avisos de obra, por si quiero pintar, qué sé yo, y de pronto esos avisos de obra que llegan casi como una cosa menor, no, bueno, tenés que pintar, tenés que rehabilitar la fachada, porque acá no hay pintura, acá hay un material de frente, acá hay un inmueble de valor, y bueno, muchas veces esos son casos que alentamos. Por otro lado, digamos, la valoración que se hace de los inmuebles del Rosario tiene más que ver con los tramos, con tramos de unidad, no con inmuebles individuales. Entonces a veces también, recuerdo por ejemplo que para el Congreso de la Lengua hubo toda una movida donde se ayudó, un poco fue creo que en esa oportunidad se rehabilitaron 50 o más inmuebles con este mecanismo, en estos términos, ¿no es cierto? Recuperar pintura, hidrolavado, reposición de faltantes, y quedó como una especie pero no siempre es eso, a veces tiene que ver con con partes de cubierta, con algunas cosas como eso sí es de voluntad política, o sea, hay una recaudación. Los últimos años se trabajaron sobre las obras de la periferia, no sobre las áreas centrales.
digamos, quien pueda ofrecer legítimo interés, o sea, un propietario o un conjunto de propietarios, presenta una nota con la solicitud y se evalúa técnicamente y el propio propietario presenta los presupuestos. Se elige el más barato y el 50% se le reintegra. Tiene todas las dificultades en un contexto de inflación, digamos, si vos se te está cayendo el techo, los tiempos y demás, pero funciona bastante bien. Quería hacer una consulta. Vos hablabas de algunos tramos, algunas áreas que tienen una normativa diferenciada al resto de lo que es de ordenamiento territorial o de edificabilidades diferentes. Sí. Bueno, los inmuebles alcanzados por esa normativa, ¿se los notificó a los propietarios diciéndoles cuáles son las limitaciones que tienen, o cuál es la normativa que le alcanza y qué grado de protección tienen y posibilidades de intervención? ¿Prestaron conformidad? No, prestar conformidad no. Esto, digamos, el catálogo se armó a partir digamos, en 2008 ya estaba el catálogo armado, es decir, aprobado por consejo luego de que hubo, yo no sé, por lo menos 3 audiencias públicas. O sea, el Ejecutivo en su momento manda un listado inicial que es producto de ese gran trabajo académico, de relevamiento, de fotografía, y se trabaja por cuadra, por eso son importantes los tramos. A veces, por ejemplo, hay, no sé, media cuadra de valor patrimonial, donde uno de esos inmuebles a lo mejor no tiene valor histórico o tendrá un grado de protección menor, a lo mejor puede ser demolido inclusive, pero no puede crecer, sino que está protegiendo un poco a los de al lado, protegiendo la condición de tramo. Eso es algo difícil de hacer entender, sobre todo a un propietario que no tiene la joya de la abuela. Por eso te digo, fueron un listado inicial del cual quedaron a lo mejor 500 obras menos después de ese listado inicial, pero fue sometido a audiencias públicas, donde estuvieron los inmobiliarios, los constructores, los colegiados, suponete que eran al principio cerca de 2.000, cerca de 2.200 y 1.800. Hay como 400, 500 obras menos que las inicialmente propuestas. Entonces, para el sector de la una notificación particular a cada uno. No. Es como eso, las últimas, por lo general, por eso te digo, ya está en la conciencia, porque esto tiene 8 años, desde 2008. Sí, lo que ocurrió en las últimos, en la de 2013, porque el criterio, digamos, en las áreas más periféricas, los cordones, o sea, lo que faltaba aprobar por consejo, el último catálogo de todos los distritos, ya ahí no rige tanto el concepto de tramo, porque las zonas son más aisladas, están más sueltas, a veces están en núcleos fundacionales, como nosotros tenemos Pueblo Alberdi o Fisherton, pero es raro que haya conjuntos, son más bien sueltas. Y eso, muchas ya estaban en el sistema de áreas de protección histórica, por ese lado ya estaban catalogadas. Por eso no hubo demasiada, no hay sorpresas, pero no hay una notificación individual. No. Están en la página web. No, un tema para comentarles que en general, cuando se legisla por área, se evita la nominación individual de cada uno, por lo cual no hay derecho al pataleo. Entonces no tenés que notificar a cada uno porque no lo afectás. Vos no le dices, señor, lo voy a afectar, sino afectás a todo lo que está en un área, por lo cual no hay la obligatoriedad de notificar de que acepte. Si él está en el área ya es suficiente. Y eso creo que apunta a que se han resuelto fuertemente buena cantidad de intervenciones en las ciudades
este criterio. Si hay que evitar la nominación individual, el listado individual de bienes no se usa más, digamos, sino que son áreas, o son capítulos, es decir, por tener tales características, todo lo que tiene esa característica ingresan, y no nominados uno por uno. Es decir, el viejo listado uno por uno llevó a gran cantidad de conflictos, porque se sentía afectado en lo individual y pretendía un resarcimiento por parte del Estado. Y eso se evita con, además que el concepto de área de amortiguamiento, de acompañamiento, etcétera, es mucho más moderno y genera una protección más acabada. Yo podría declarar un bien y al lado es un edificio de 15 pisos. Entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema. Entonces, el hecho de establecer áreas, amortiguación, lindero, sectores o tramos, soluciona varios temas graves, entre ellos la no obligatoriedad de la notificación individual a cada bien. Sí, no obstante, debo decir que el concepto de área es diferente del concepto de tramo, y por ahí la sorpresa puede ser para alguien que vive en un inmueble que no tiene valor, que tiene unos vecinos muy bonitos y que no puede construir lo que dice el área general, sino que tiene control de altura, por ejemplo, o control de paisaje. Esos son tal vez los casos más difíciles, ¿no? Pero se prueba cuando están en un área o en un tramo. Es decir, por estar en ese tramo, bueno, le tocó y ya está. Pero no está y si el de al lado pudo o aquel pudo. La pregunta que corresponde ahí, digamos, la diferencia, la de área es mucho más clara. Nosotros incluso lo ha pasado. La pregunta en el tramo es cómo afecta, eso lo hacen a través de una afectación por ordenanza. Eso está en la ordenanza del catálogo, está directamente, ¿sí? Está bien. Tiene una protección menor. Con los que están atrás, por ejemplo, en el caso del tramo, los que son. Claro, tomando la manzana como puerta. Nosotros no me acuerdo cómo están comparten en la manzana, por ejemplo, un sector que es. Vamos a poner el siguiente caso. Yo tengo dos, no sé, la Fundación Prat, por ejemplo, el Paseo del Siglo, la calle Córdoba, digamos, para el lado de Oroño. Tengo acá al lado la Fundación Prats, acá al lado tengo otra casa señorial y yo soy una casa de la calle 70, planta baja y alta. Es área central, o sea que tengo una plaza enfrente, o sea que podría hasta tener más altura, digamos, eso teóricamente, ¿no? Al estar el inmueble protegido, porque en realidad estoy protegiendo. Necesito articular que mis dos vecinos, digamos, no reventarlo yo con la altura. Entonces, esos me parece son los casos más conflictivos. Y es una protección indirecta, o sea, no está protegiendo tu inmueble, sino que está protegiendo indirectamente los inmuebles de valor. Ese inmueble puede tener control de altura, que es la altura del inmueble que protege. Imagínense si eso acá se aplicara en el bulevar, no se podría hacer ningún edificio. El tema es que, digamos, nuestras ciudades han estado alteradas en la década del 60, 70, nosotros tenemos el Boulevard Oroño, al que en un momento se dijo hasta acá, se congela Boulevard Oroño de Montevideo al río. No se puede, digamos, ahí se hizo el inventario del boulevard como una APH, o sea, un área de protección histórica, que vos ya por estar, como te comentaba Guillermo, por estar ahí ya sabés que tenés alguna restricción. Lógicamente, no todos tienen las mismas restricciones, pero por lo menos están las restricciones de la protección de entorno o protección ambiental que tienen que ver con controles de altura o con algún otro indicador que necesite que vos articules con esos inmuebles vecinos. En el reglamento eso está dispuesto. Sí, es ordenanza, la ordenanza del inventario tiene edificabilidad y particulares. Claro, hay 3 grados de protección que son los 1, 2 y 3 y luego otros pero que son más indirectos, ¿no? Más ambientales. 1 sería el monumento, 1A es el monumento, digamos, cosas que no se pueden ir abajo. 2B, hay muchos inmuebles en Rosario 2B donde la protección es a todo, a lo tipológico, lo formal, la ocupación del suelo, no pueden crecer. Pero, suponete que vos tengas una casa al frente de gran valor y un pasillo, que también tenemos muchísimas, que no tienen la misma, o el área de servicio posterior. Bueno, también la ordenanza admite una ampliación
en lote, en vacancia de lote, o sea, hay algunas posibilidades, reestructuración interna, crecer dentro del volumen, pero no podría salirle el edificio por atrás. Nosotros tenemos lo mismo en Rafaela en un pedazo, o sea, cada ciudad tiene su particularidad, o sea, quiero decir, o sea, Rosario tiene tradición en normativa, tiene tradición en planificación, y esta para ciudades más chicas, bueno, me sorprendió Esperanza, tengo que decir, el grado de intervención sobre nosotros somos madres de color. Claro. Pero bueno, Rafaela tiene un concepto del desarrollo, claro. Y es muy difícil, sí, culturalmente es muy difícil. Pero tenemos un área chiquita de protección del entorno que tiene que ver con la cúpula de la catedral, porque atrás tenemos el centro comercial, que habían planteado un edificio espejado que tiene un terreno baldío de no sé cuántos metros al lado del centro comercial, que también es patrimonio histórico, y aparecía una pantalla atrás de la cúpula de la catedral. Entonces, bueno, nosotros dentro del Código Urbano tenemos un área de protección específica, pero eso lo pusimos todo en el Código Urbano, ¿no? Como, o sea, es una combinación, los faltantes, digamos, de un lado lo pusimos en el otro, y no puede aparecer ningún edificio por arriba de la altura de la nave central, porque después aparece la torre, de la nave central de la catedral. Yo te quiero hacer Perdón, una cosita también que tiene que ver con eso. Ustedes si van a Rosario van a ver que hay alguno al lado de una iglesia, por ejemplo en Pellegrini aparece un edificio al lado, no atrás, no es parte del crecimiento, pero son permisos anteriores, son de 2006 y 2007, hubo en Rosario un boom constructivo. Estas ordenanzas que estaban en marcha, todo el relevamiento, y cuando vos decías todo esto cuesta mucho trabajo, es verdad, es arduo, los equipos son pequeños, la gente trabaja mucho, y hay que afinarlo porque son momentos donde uno no puede equivocarse. Esto que te digo, hubo 400 obras menos, y voy a decir, bueno, es un trabajo que quería a lo mejor recomponer todo, y diferentes discusiones te hacen revisar y revisar ese catálogo, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes van a Rosario y ven alguna cosa que le crece, hay algunas cosas que no protegen el entorno, que es un edificio realmente de valor, y hay, pero bueno, todos esos fueron en estos 2 años previos de boom constructivo, antes que la ordenanza de 2000 es de 2008. Sí. No, la pregunta que yo quería hacer entre el concepto de área y el concepto de tramo es si ustedes llegaron, no sé si lo han logrado, tener relevado, porque se supone que aparecen tramos que a lo mejor están... Está relevada la ciudad. Eso sí, no, porque la pregunta apuntaba, si aparece un tramo nuevo, cuadra por cuadra. Si aparece un tramo nuevo, ¿cómo se modifica la normativa? En el sentido de que hay que afectar retrospectivamente la afectación de una reglamentación. No, digamos, hay como un congelamiento en el momento. Por ejemplo, el grado de protección 2C es un grado de protección que permite ampliación en lote, como decíamos antes, y permite ampliación sobre el volumen hasta el 30%, que por supuesto siempre se logra que sea para atrás, ¿no? Ahora, no es que después vos venís con otro permiso y podés crecer otro 30% de ese que ya creció. O sea, se entiende que hay un momento que se congela, y a partir de ese momento está incorporada la ordenanza de ordenamiento urbano. Claro. Sí. Bueno, ya tienen ese marco normativo bastante concreto. ¿Qué casos van a la comisión? No, pasa antes de que estuviera terminada esta que te digo de 2013, donde ya está catalogada toda la ciudad, por eso lo digo con fuerza, porque eso para mí es lo relevante. Ahora entra solo lo catalogado. Antes entraba todo lo que era anterior al 53. O sea, y todo se miraba. O sea, para salir de esa burocracia hubo que hay 4 ordenanzas, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013. ¿Y de la comisión y todo o es ya se...
No, la comisión de todo lo que llega todo lo que llega como trámite de viabilidad patrimonial, todo pasa por comisión. Hoy para mí el dato curioso de eso son las comisiones. Comisiones con ingeniero agrónomo, nunca había visto. Comisiones, inclusive me llamó la atención de Rafael a lo que vos mencionabas, que esté el legislativo adentro, me hizo ruido. Hay muchas comisiones. Me hizo ruido. ¿Por qué? Porque, digamos, entiendo yo, en una apreciación, el Ejecutivo, el Consejo Municipal de Rosario tiene una comisión de planeamiento que estudia el tema del planeamiento. Y las excepciones a estas cosas que piden, por ejemplo, de patrimonio, pues van al Consejo y a esa comisión de planeamiento. O sea, me hace ruido porque por cómo se trabaja allá, ¿no? Que la comisión está integrada por gente de museología, del Museo de la Ciudad, de Cultura, el Colegio de Arquitectos, de técnicos y esto del 92 para acá, yo la aclaración que quiero decirte de que podía participar en el fue extrema. En realidad la asociación multiprofesional, cuando designaba a los miembros de la comisión, nunca designó un ingeniero. Podía estar en esa comisión, pero designaba un técnico, un maestro mayor de obra o un arquitecto. Podía darse que como quedaba conformada la comisión no había arquitecto en la designación, porque la fuerza decía que no querían que vaya. Después del 92 eso se solucionó, pero no fue simultánea la reforma de la ordenanza. Eso lo planteamos, está Marcelo Molina presente acá, a través de la Junta Promotora poder incorporar ahora al colegio como entidad de colegio. La otra entidad sigue funcionando. En el caso de Rafaela, la presencia de los concejales, digo, o sea, lo primero que se armó fue la comisión en el 91, después se armó un listado chiquito de algunos inmuebles, en el 99 el programa, y recién en el 2012 tenemos el catálogo. O sea, creo que la idea de meter dos concejales ya de entrada era para empezar a concientizar sobre el tema del patrimonio, era para meter políticamente el tema. Y después quedó así, nunca se cuestionó y quedó... Paralelamente a eso, cuando nosotros citamos una de las situaciones más difíciles que nos tocó, que es establecer cómo, o sea, las distintas bibliotecas sobre la internación de un bien, parte de algunos concejales por otro activo en la sociedad. Lo que ha resuelto ahora la comisión es hacer todo un informe de este tipo, citar al Consejo en pleno, porque en realidad lo que tenemos que notar es que nosotros vivimos en ciudades muy pequeñas donde los concejales no tienen asesores, o sea, legislan sobre salud, sobre educación, sobre patrimonio, tienen con consultores también, amigos por alguna profesión, pero en definitiva terminan trabajando como bloque o como cuerpo, y en muchos de los casos entendemos que se equivocan. En ese caso estamos haciendo un trabajo también, que es de cierta manera solucionado, de abordaje a una discusión con el Consejo, porque lo peor que puede pasar cuando estas discusiones se sacan de contexto y se plantean mal, es que no logramos ese proceso de educación a la sociedad, que es la que tiene que opinar. La sociedad asiste a que no sabe cuando habla de preservación, y cuando ve algunos ejemplos, como pasamos, mal materializado, cree que eso es preservar. Y eso, si no hay un mensaje que sea claro, es una especie de boomerang complicado después para quien tiene que tomar las decisiones que en realidad son los políticos, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Sí, y de los arquitectos que hacemos esas cosas. Y los arquitectos que somos los causales.